Tienes que tener canicas en la cabeza o yo no sé qué rayos pase por su cabeza, ¿no? Sí, y ahora que ya tocamos el tema de NFL, Enrique, hay un debate que se está generando mucho en las redes sociales por parte de los jugadores. Está muy interesante. Ahorita con lo que hubo de la Universidad de las Alas Cerradas empezaron a decir que pues que ellos se sacrifican mucho, que tienen que bloquear, que los golpean más, que aparte reciben, cachan la bola, inclusive están en equipos especiales y que les pagan muy poco. Y luego de ahí se agarra gente como Raheem Mostert, como otros corredores y dicen, bueno, imagínate que también a nosotros nos meten en equipos especiales, también tenemos que bloquear a 2 o 3 jugadores y aparte nos lesionamos mucho más y nuestra vida útil es como de 6 años u 8 años y nuestros sueldos son todavía peores. Así que ahora existe en todo este lado, cosa que yo me parece interesante, no me parece buena para el deporte, pero que ya se están peleando por el tema de los salarios, porque nunca los habíamos visto tan altos y las cosas están variando mucho en estos momentos. A mí me parece que hay posiciones sobrevaluadas y hay posiciones mal pagadas. Sí. Hoy hay una tendencia en la NFL de que los corredores pueden ser desechables. Incluso tú lo ves en el mismo draft. En el draft ha habido en los últimos 3 o 4 drafts, si cuento 5 corredores de primera ronda, Es mucho. es mucho. Y ellos dicen, bueno, pues ve los Titanes, agarraron a Derrick Henry en una segunda o una tercera ronda. Uh-huh. Y ve a muchos jugadores que hoy pueden ser estrellas que no fueron tomados en primera ronda. Y creo yo que no me parece justo. Si yo veo, por ejemplo, un tipo como Derrick Henry, voy a poner el caso de Derrick Henry, que Derrick Henry tiene en los últimos 2 años casi 4,000 yardas, pero de las 3,900 yardas que tiene, 3,300 yardas son después del primer contacto, lo cual quiere decir que alguien no hizo su chamba. Uh-huh. El tackle, el ala cerrada, el guardia, el centro, el receptor, alguien no hizo su chamba. Entonces, el primer hombre él se lo quita por sí solo. Y no porque lo esquivó, sino porque rompió la tacleada, porque es después del primer contacto. Me parece que está mal pagado. Y volteo y veo que a Taylor Lewan le pagan más, al tackle del lado izquierdo, le pagan más que al mismo Derrick Henry. Digo yo, acá, hijo, espérame, si va al lado izquierdo y Taylor Lewan falló y él se quitó la primera, muchas veces ha pasado, me parece que es injusto. Tema de los receptores. El receptor necesita incluso que tener un buen mariscal de campo para que lo ponga a jugar. Si no, podría decir que lleva un rol hasta secundario, necesita que pasen cosas para que él tenga la pelota en las manos. Después de que tenga las pelotas en las manos, obviamente puede ser algo importante. Pero un primario es un corredor o es un liniero o hasta el mismo mariscal de campo. Y ves el salario de un receptor contra algunas otras posiciones, ahí sí creo que están siendo injustos. El tema del corredor es que, por ejemplo, yo te lo voy a poner ejemplo. Christian McCaffrey, $16 millones por temporada. Con $16 millones por temporada, la sabermetría del fútbol americano te dice, tú tienes que tener a tu roster completo de running backs más o menos metiéndolo, porque si así drafteas de segunda ronda, tercera y agentes libres, puedes tener a 3 o 4 running backs para suplir todo el tema de lesiones, porque hemos visto que Saquon Barkley se ha lesionado, Christian McCaffrey es un tipo increíble pero muy frágil, Derrick Henry es de los pocos que no entran ahí, así que muchas tendencias de lo que vemos ahorita es mejor 3 running backs no de medio pelo, pero funcionales a tener uno solo y luego que ya tengas varios que no te puedan servir ahí. Pero muchas veces un corredor puede hacer una gran temporada. Uh-huh. Y cuando falla ese corredor o cuando se cae ese corredor, terminas por perder incluso tu campaña. Te voy a poner el ejemplo de Todd Gurley. Todd Gurley con los Carneros, durante toda la temporada, su temporada regular fue fantástica y empiezan a venir los problemas justo cuando llegan los playoffs. Y el día del Super Bowl, Todd Gurley prácticamente no existe contra el equipo de los Patriotas por lesiones y todo ese tipo de cosas. Y termina Todd Gurley siendo un factor para que el equipo de los Carneros no tenga un buen Super Bowl a la ofensiva. En algún otro momento, mariscales de campo y corredores que puedan hacer, voy a poner el ejemplo de Terrell Davis. ¿Hasta cuándo fue Denver campeón? Con John Elway,
y con grandes receptores y los tres amigos y todo, hasta que llegó en ese momento Terrell Davis y pudo establecer un balance en el ataque terrestre. Pasaron muchos corredores buenos dentro de Denver, pero llegó uno que marcaba una diferencia y que hacía que el nivel de incluso de tus compañeros se eleve. Yo pregunto, hoy por ejemplo en Tennessee, nadie le da reconocimiento a Tannehill, nadie le da reconocimiento incluso a la temporada que hicieron el año pasado a Jay Brown y Corey Davis, porque dicen, es que tienes a Derrick Henry. Y tienes a Derrick Henry, y Derrick Henry, si no entregas la pelota, si no le dejas la pelota, pues preocupó a todos y le dio oportunidad a los receptores. Pues entonces sí tiene una importancia muy grande lo que es el corredor, ¿no? Sí, el balance te hace dos cosas. Que no te saturen gente en la caja, sobre todo cuando tienes corredores, eso importa mucho, porque ya cuando se dan cuenta que solamente pasa por un tema de corrida, pues te empiezan a cerrar más la caja. Y extender también el terreno, que te da las oportunidades para comprarle tiempo a tu quarterback, para desgastar inclusive al rival, para verlo de otra forma. Una cosa que mucha gente no menciona es lo de que Ryan Tannehill acabó con mejor quarterback rating que Patrick Mahomes. Así que, pues sí. Con más pases de anotación desde que empezó. El balance te da más oportunidades, pero a lo mejor no te da glamour. Que muchas veces cree la gente que el glamour está por lo que ve en el fantasy, y el fantasy es completamente lo opuesto a lo que busca un entrenador, sinceramente. E inclusive los jugadores, lo ves en sus redes sociales que dice, I don't give up about your fantasy team. O sea, hay jugadores que les piden sacrificio y así es. Y en cuanto a lo que tú decías de los quarterbacks, es cierto. Vimos el caso de Danny Amendola, que estuvo en Rams, no funciona, se va a Patriotas, da una temporada más o menos decente y luego se sale, se va a Miami y vuelve a desaparecer. Sí es cierto que muchos de los receptores dependen del quarterback. Es más, hay mariscales de campo que trabajan con quarterbacks con receptores que pueden ser de medio pelo y los pueden convertir en estrellas. Claro. Caso del mismo Brady. En algún momento, tú tienes que pensar en la historia de Brady con los Patriotas y salvo Randy Moss, no sé quién más pueda llegar a ser de incluso Salón de la Fama. Si acaso Gronkowski, pero ya en otro tema como ala cerrada. Como ala cerrada. De ahí en adelante, y quién sabe qué hubiera sido Gronk sin el mismo Brady. Hubiera sido interesante ver a Gronk trabajando con Sam Darnold o trabajando con otro mariscal de campo, a ver si es el mismo Gronk. Y seguramente la respuesta sería no sería el mismo jugador. Muchas veces tú ponías a Peyton Manning o Dan Marino o los mariscales buenos, Brett Favre, y empiezan a tener o a ser receptores de mejor calidad por el nivel que tienen ellos. Aaron Rodgers hace 2 temporadas decíamos, es que no tiene receptores. Y luego de repente veías que sale Davante Adams o Valdés, o empiezas a ver que sí tiene receptores. Incluso en ese sentido, mucha gente de Green Bay se molestaba porque no tomaron en el draft un receptor que necesitaba el equipo, y los resultados después te dijeron que no necesitabas un receptor porque Aaron Rodgers puede ponerle la pelota a los receptores donde puedan tomar ventajas, ¿no? Voy a poner el mismo ejemplo en Tennessee. Marcus Mariota tenía los mismos receptores que los que tenía Ryan Tannehill. Y los receptores no llegaban a 800 yardas o no tuviste un receptor de más de 800 yardas porque el mariscal de campo no los ponía a competir, no los ponía ni siquiera en pelotas de 50-50 para probar si el receptor tenía o no la capacidad para poder tener el balón, ¿no? Es correcto. Sí. Vamos a una pausa en radio 92.1 FM, 660 de AM, 36 Rusia, 31 México en el tercer periodo, en un partido que está cerca México, ojalá y lo pueda. De muy pocos puntos, muy